Las tareas de conquista, entendiendo la misma en cualquiera de los ámbitos, requiere de personas abiertas a la aventura, capaces de jugarse su propia existencia en el embate. Por lo general, se trata de iniciativa que se circunscribe a una persona, siendo raro que puedan producirse una saga, y una de esas rarezas se produce en Santillana del Mar, encarnada en la familia Sánchez de Tagle, que llegaron a significar un gozne en la estructura económica del virreinato de la Nueva España. Una familia que llegó a ser leyenda en la persona de Pedro Sánchez de Tagle, al ser señalado como elemento principal en la creación del tequila. Leyenda al fin porque el tequila ya era conocido en el siglo XVI y los Tagle llegaron a la Nueva España en el siglo XVII. Cierto que ejercieron una actividad económica que justifica la leyenda porque Luis y Pedro Sánchez de Tagle tuvieron una especial significación en el impresionante desarrollo económico de la Nueva España, una actividad que, como podemos colegir, nunca fue altruista y nadie puede pretender que lo fuese. Contra lo que la leyenda negra señala, a América no iba cualquiera. Y los hermanos Sánchez de Tagle tuvieron que certificar su ida al guía para poder trasladarse a los reinos de Indias, donde tomaron vecindad en México y se incorporaron a su consulado comercial y ser considerados en ellos como hidalgos. Se avecindaron en la Ciudad de México y se adscribieron a su consulado de comercio, como digo, Corporación Gremial de los Comerciantes de la Nueva España. 15 años tenía Luis, 15 años, cuando llegó a la Nueva España y no tardó en destacar en el comercio. Para 1660, apenas con 18 años de edad, comenzó a introducirse en las actividades comerciales de La Plata, en unos momentos de grave escasez de mercurio, metal que resultaba imprescindible en el proceso productivo de La Plata. La decidida actuación de los Tagle facilitó el necesario aporte de mercurio. En 1661, Luis casó con Damiana Dávila y Rojas, al tiempo que afianzaba su posición como comerciante, llegando a consolidar un puesto preeminente en la cadena productiva de La Plata. En ese momento contaba 19 años de edad. Con los años crecía su prestigio, lo que comportaba nuevas relaciones que le reportaron ser nombrado directivo de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden de los Dominicos, que le consignó un depósito de 30.000 pesos a interés y un prestigio que le reportó nuevos inversores para su Banco de Plata, cuyo nivel nos queda señalado en el inventario de bienes realizado a su muerte, en el que estaban registrados 740.000 pesos en depósitos y escrituras con obligación de pagar réditos. Tengamos en cuenta que el valor del real de A8, que era el peso, esos 740.000 pesos, pues eran un importe de un cálculo extraordinario si lo traducimos a euros ahora mismo. Bien, a lo largo de su vida fue llevando a México a sus sobrinos, que eran residentes en Santillana del Mar, a quienes colocaba al frente de los diversos negocios que iba creando y ampliando, de tal forma que para 1676 comerciaba con productos procedentes de Europa y de Asia, dado que pasó a formar parte del comercio global que enlazaba Manila con Cádiz a través del galeón de la China, así como de la red de caminos de la Nueva España y de la flota de Indias. Una cadena de éxitos que le comportaron que el propio virreinato le encargase la acuñación de moneda. La tesorería de la Ciudad de México le haría entrega de la plata en barras procedente de los impuestos y él la devolvía en reales de A8. Y esa labor comportaba nuevos beneficios a favor del empresario. Los Tagle se convirtieron en árbitros de la economía de la Nueva España, siendo que al menos desde 1683
fueron requeridos por el virrey para atender las necesidades económicas, de las que queda constancia que el 30 de mayo de 1692 prestó 300.000 pesos al virreinato de la Nueva España. La mitad de ese préstamo fue a Perú. Y el tipo de interés, 0%. Sería un hito que repetiría en el futuro. Así, el 30 de octubre de 1700 hizo otro préstamo de 160.000 pesos para paga de salarios de la armada del general Pedro Fernández de Navarrete. Y el 20 de diciembre de 1702 financió con 300.000 pesos al virrey duque de Alburquerque para el pago de la escuadra. Una vida de éxito profesional lo había convertido en banquero sin dejar de atender sus negocios como mercader de la plata y como comerciante a gran escala, ejerciendo de prestamista a los mineros, a los comerciantes, a los particulares y al propio virreinato. Y no se olvidó de Santillana. Con la construcción del convento dominico Regina Coeli, desde ahí a la donación de un frontal de plata repujada para el altar mayor de la colegiata de Santa Juliana. También a finales del siglo XVIII construyó o mandó construir la casa familiar en el campo de Rebolgo. La colegiata también se vio beneficiada por la generosidad de este linaje, como muestra de el espléndido frontal que acabo de citar, de plata repujada que adorna el altar principal del templo, remitido por don Luis Sánchez de Tagle desde la Nueva España, o también otro donativo que fue el coro barroco. El año 1710 la corona le concedió el título de marqués de Altamira, título que disfrutarían sus descendientes porque él murió el 3 de julio de ese mismo año. La estela de Luis Sánchez sería seguida por su sobrino Pedro Sánchez de Tagle y Pérez de Bustamante, que nació en Santillana del Mar el año 1661, que en la Nueva España se dedicó principalmente a la agricultura y a la ganadería, compaginando la actividad con su función de prior del Consulado de Comerciantes, institución que controlaba el comercio global de la Nueva España, donde dirigió sus funciones legislativas, judiciales, administrativas, financieras y militares. En 1702 invirtió 160.000 pesos en propiedades agrícolas. Esto, como digo ya, el sobrino de Luis Sánchez, Pedro Sánchez de Tagle. Haciendas especialmente dedicadas a la ganadería lanar, que en breve se verían incrementadas con otras tantas que en junto sumaban más de 300.000 hectáreas. Y era administrador general del Marquesado del Valle de Oaxaca, que fue fundado por Hernán Cortés, así como las rentas en las audiencias de México, Guadalajara, Chile, Guatemala, Filipinas, Santo Domingo, Perú, Panamá, Quito y Santa Fe. Pero si su tío Luis había demostrado ser un extraordinario negociante, el sobrino demostró tener unas cualidades similares o tal vez superiores, no lo sé. Aprendió el manejo del Banco de la Plata, creado por su tío, y mantuvo la operativa que aquel había captado, controlando los flujos y el control de la emisión de moneda. Pedro Sánchez de Tagle y Pérez de Bustamante murió el año 1724, pero no fue el único sobrino amparado por Luis Sánchez. Otro sobrino tendría una significación especial. Se trata de Domingo Ruiz de Tagle, nacido el año 1657, cuando Luis había instalado su residencia en México. El mismo año nació, cuando uno se instaló en México, el otro nacía. Y acudiría a la llamada del tío cumplidos los 23 años. Sin que ello vaya en mengua de las cualidades de Domingo, todo hace indicar que las relaciones de su tío Luis con el virrey conde de Galvez fueron decisivas en la carrera de este miembro de la saga Tagle, como también debieron serlo para entrar en el comercio filipino. Domingo serviría en la armada de Barlovento,
un tiempo considerable, 85 meses y 5 días. Y en 1695 estaba asentado en Filipinas, donde se prometió en matrimonio con la hija del gobernador, Ignacia Cruzart y Góngora. Fue soldado de la Compañía de Manila desde entonces y hasta 1698, cuando fue nombrado sargento mayor de la Gente de Guerra y Mar de Galeón, capitán de Nuestra Señora del Rosario, San Francisco Javier y Santa Rosa, el Galeón. Y el 10 de marzo de 1700, general del Galeón de Manila, con un sueldo anual de 3.000 ducados. A partir de ese momento, Domingo Ruiz de Tagle uniría a su función militar cierto grado de corrupción como consecuencia de haberse saltado la legislación que contra la esclavitud había promulgado la corona. Como sucedía en América con los indios, estaba prohibida la esclavitud de los filipinos, pero nada decía la legislación sobre los africanos. Y de hecho, el poco trasiego de esclavos hacia la España americana estaba regulado por la concesión de asientos que raramente se cumplían, no se cubrían los cupos que se marcaban ni de lejos. Cuando lo hacían, la entrada se realizaba por el puerto de Veracruz, para el ámbito del virreinato de la Nueva España. Y para el año 1698, cuando Domingo Ruiz era responsable del galeón del Manila, la nao de la China llegaba a Acapulco con 35 negros, por lo que fue denunciado y condenado a pagar los mismos derechos que cargaban las operaciones de los asentistas. Si los miembros más destacados de la saga Sánchez de Tagle son los reseñados hasta aquí, otros miembros de la misma familia desempeñaron posteriormente cargos de envergadura al tiempo que mantuvieron su relación con Santillana del Mar. Vamos a ver alguno de ellos. Luis Antonio Sánchez de Tagle fue gobernador de las Islas Marianas en el año 1710. Francisco Manuel Sánchez de Tagle fue maestre de plata del galeón Nuestra Señora de Begoña y en 1731 fue electo alcalde ordinario de la ciudad de Manila. En los padrones de la villa de Santillana de 1735 y 1739 aparece como vecino de la Ciudad de México y como general del galeón de la China, todo lo cual le permitió acumular un importante poder político, económico y social. Fue apodado el General y falleció el año 1780. Juan Manuel Pérez de Tagle, que pasó desde México a Filipinas en 1715, fue capitán de mar y guerra del navío Nuestra Señora del Carmen, gobernador y justicia mayor de Parián de Manila, regidor y alcalde ordinario de Manila, alcaide y castellano del castillo de San Felipe de Cavite, maestre de campo de Manila y alcalde provincial de la Santa Hermandad de Manila. Fue nombrado Marqués de las Salinas, título concedido por Felipe V en 1733 en atención a sus servicios. Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que nació en 1697 y murió en 1772. Fue inquisidor del Santo Oficio y luego obispo de la Nueva Vizcaya y de la provincia de Valladolid, hoy Morelia. Personaje ilustrado, fue inductor de los separatismos. Fuera de la Nueva España, otros parientes cercanos habían alcanzado diversas posiciones políticas y similares. Así en Centroamérica, Juan Antonio Ruiz de Bustamante, que vivió entre 1670 y 1725, primo hermano de Pedro Sánchez de Tagle, también natural de Santillana, ocupó varios cargos como alcalde ordinario de la ciudad de Guatemala o justicia mayor y capitán general de la provincia de San Salvador y San Miguel. En Perú eran sus familiares cercanos los santanderinos José Fernando de Tagle y Bracho, conquistador del Reino de Chile y pagador perpetuo del presidio del Callao, quien llegó a ser marqués de la Torre Tagle en 1730. Pero fueron las Islas Filipinas hacia donde se dirigieron una buena cantidad de peninsulares oriundos de Santander. Y en todo este entramado, donde los Sánchez Tagle iluminaron con luz propia, también incurrieron en asuntos turbios que resultaban incluso más lucrativos que los realizados a la sombra de la ley. Así, en 1704, la Audiencia de Guatemala comisionó a José Osorio Espinosa de los Monteros para proceder contra Luis Sánchez de Tagle, Pedro Sánchez de Tagle y Juan de Quintana por el extravío de los reales quintos de oro
y por comercio prohibido con el Reino del Perú, lugar de donde llevaban y traían plata de contrabando. Y 8 años después, el segundo marqués de Altamira traficó con barras de plata sin pagar el quinto real. En 1714, Pedro Sánchez de Tagle fue acusado de haber exportado a Filipinas y sin licencia 50.000 pesos, lo que ocasionó un litigio que duró al menos hasta 1727, cuando ya habían fallecido el segundo marqués de Altamira. También fueron acusados los Tagle de tener trato con ingleses y holandeses. Y Ana María Josefa de Huarte Muñiz y Sánchez de Tagle, que vivió entre 1786 y 1861, bisnieta de un primo hermano del segundo marqués de Altamira, fue esposa de Agustín de Iturbide, primer emperador de México. En fin, luces y sombras de una familia que no ha pasado desapercibida para la historia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.